Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general. A ver en este día de hoy qué tienen que decirte las cartas. Piscis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que es general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Comencemos, signo de Piscis por, el pozo, la mujer y la torre. Vamos allá. Empezamos por una carta maravillosa, que esto viene a hablarnos de cierto pozo de los deseos. Por lo tanto, claramente en este día de hoy o mañana, ¿vale? Estás viendo como cierto deseo se te está acercando o que ya llegas, ¿vale? Esto es algo maravilloso, es algo hermoso que no sucede todos los días, tampoco le sucede a todo el mundo cuando quiere, ¿vale? O sea que lleva así mucho trabajo y mucho de todo, pero por fin lo importante es llegar, ¿vale? Así que ya estás llegando a esta energía signo de Piscis y espero de corazón que os esté aplicando a todos. En este día de hoy también puede surgirte pues esto, un deseo nuevo, ¿vale? Que de repente pues te estás ilusionando por algo bonito, te está llamando la atención, la curiosidad y como que lo empiezas a alimentar. La carta de la mujer, estamos hablando de una mujer, ¿vale? En esto pues sí que viene a hablarnos de una mujer sí o sí, que podría estar a tu alrededor y realmente pues vamos a decir como que quiere ayudarte, está dando lo mejor que tiene a partir de cierto conocimiento, o sea, no es una energía de, vamos a decir, de hablar por hablar, sino hablar desde un conocimiento. Si te está asesorando, si te está guiando es porque sabe lo que está haciendo. Si esta es tu carta, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, te está invitando a que pases un tiempo de relax, a que te leas un libro, a que veas una película, a que medites, ¿vale? Que te regales lo mejor que tienes, es tu tiempo, porque es algo que no vas a recuperar nunca jamás. Por lo tanto, signo de Piscis, disfrútalo, ya que en el horóscopo diario de hoy del otro canal ya te había quedado esto como ciertas cosas a tu alrededor no te iban a tener contento, pero tú como energía, las cosas están yendo por un camino bastante bonito. La carta desde la torre, que en lo normal está hablando o habla en general de las instituciones, ya sea un hospital, ya sean los juzgados, ya sea pues una universidad, lo que sea, algún asunto pues a tratar, ¿vale? Ya sea pues estás escribiéndoles algo mediante una persona, como si es un abogado, por ejemplo, que te está notificando algo. Por lo tanto, en el caso de que tengas que acudir a alguna institución, te está diciendo sobre todo repasa tus asuntos así de papeleos, tus escáneres, las cosas que tengas ya escaneadas y tal. Sobre todo, no digas que lo repasas hace 4 días porque puede que se te haya pasado algo. Porque yo estoy viendo que aquí hay algo que tienes que volver a hacer, ¿vale? Que no te hace mucha gracia, pero que tienes que volver a hacer, ¿ok? Esto va a significarte un cambio, una mudanza, algunos de vosotros, o algo que tiene que ver con tu casa, como si es una reforma, por ejemplo, y estás pidiéndole al banco, bueno, pues eso, dinero para que hagas esa reforma. Vamos a ver ahora el tarot que te dice, Piscis, y como siempre, te vuelvo a decir, quédate con lo que resuena contigo, lo que no, déjalo marchar. Y en el caso de que quieras una lectura tuya individual, te dejo aquí arriba a la derecha mi número y también en la caja de descripción. Vamos allá, Piscis, Sol, Luna, Ascendente y Venus. ¿Qué tienen que decirte? Aquí hay una alegría, Aquí hay una etapa nueva que tú estás iniciando, sí o sí, no hay de otra, ¿vale? Y realmente como que va a haber mucho reconocimiento, es como que por fin empiezas a ver, como que empiezas a cobrar ese estilo de vida y ese reconocimiento que realmente te mereces, ¿vale? Y veo como que vas a estar rodeado por gente bastante buena, aunque puede que pinte la cosa un poquito confusa en estos días, pero que la situación va a estar muy bien. Empezamos por la rueda de la fortuna, el 2 de copas, el 7 de bastos y ahora te explico, ahora ya vamos a sacar más. Vamos a recordar que has iniciado la primera lectura con la carta del pozo y ahora te ha quedado la carta de la rueda, que estos señores pues claramente está hablando de la buena fortuna en tu vida, esto ya sea mediante una persona que te está guiando, por lo tanto una vez que haces caso o que te dejas llevar por su guía,
cierta dirección de algo va a cambiar totalmente y esto te aporta mucha felicidad, mucha alegría. Esto se está dando de manera bastante positiva y bastante buena, armoniosa y muy rápida, ¿vale? Ciertas cosas que están sucediendo a tu alrededor y te están diciendo con el fin de que lleguemos a esa buena fortuna, necesitamos pues un poquito de flexibilidad, no como en fin que no, que esto ha de ser así, por ejemplo, vamos a decir que pediste pues, yo qué sé, un armario. Te dicen, oye, que hoy no, más con la energía de Mercurio, el lunes. No te quedes con, no, pelea, es que a ver, si esto es lo que hay, es lo que hay, ¿vale? Claramente si hay que reclamar, se reclama, pero muchas veces es que de verdad que no se puede. Hoy como que no, porque ha pasado algo, porque ha sucedido algo y llevarte el armario hoy no vamos a poder, el lunes o mañana. Por lo tanto, cierta flexibilidad, son cosas que llegan de repente. La carta del 2 de copas habla de buenos momentos, buenos ratos con una persona y la armonía en ciertas relaciones. ¿Vale? Esto es una carta que está hablando de igualdad también, por lo tanto es el 50-50. Puede que haya alguien que te esté ayudando, que esté también asumiendo su parte en una situación que te está diciendo que sí, por ejemplo, que tú estás un poquito agobiado, ya me ocupo yo de esto. En el caso de que necesites ayuda, colaboración, te están diciendo habla porque sí que va a darse, va a darse. Una carta hermosa, una carta buenísima que habla pues de acercamientos, de conocer a gente nueva, gente que va a llegar a lo mejor por destino. De repente ya está allí, como te he dicho, de repente ya está allí. Así que signo de Piscis, la verdad hasta ahora está hablando de muy buena energía a tu alrededor. Ahora, el 7 de bastos puede que te veas ante cierta situación en la que hay algunas complicaciones. Esta carta te está diciendo en primer lugar mucho cuidado con cómo estás diciendo las cosas en este día de hoy y mañana, porque puedes herir a alguien o viceversa, Dios no quiera. Porque cuando tú eres esa persona a la que se está dirigiendo la carta, todavía dices, ay, pues ok. Pero si eres la persona que recibe, pues vete a saber, Dios no quiera. Es que te está diciendo que depende de ti, que pases por este día hoy y mañana por este día, pues mira, hay piedras, vamos a caminarlas y vamos a saltarlas, o ay Dios mío, que es todo esto y tal, y dejarme llevar por el cabreo, ¿vale? Porque veo que tu día se puede ajetrear un poquito, que tienes muchas cosas que hacer o que hay gente a tu alrededor que pide mucho de ti, mucha atención y mucho tiempo y dices a lo mejor no doy abasto. Pero siempre esta lectura te está recordando que tienes valor, fuerza y coraje a la hora de seguir hacia adelante, ¿vale? Con la carta de 9 de espadas puede que al final de este día no duermas bien. Puede que por la luna, por lo que sea, o a lo mejor por tu estilo de vida, como ya es fin de y tal, digas, bueno, pues yo voy a quedarme viendo una película. Pero estas cartas juntas hablan de cierta tensión en una relación. En el caso de que se dé una separación, Dios no quiera, a lo mejor es de una persona que ya no quieres en tu vida y que dices, no, ya está, que me da igual, pues eso va a ser definitivo. Si es con una persona a la que tú quieres, pero se ha dado una situación, pues mucho cuidado con esa situación porque también va a ser definitiva. No habrá retorno, ni aunque quisieras, ni aunque, no se puede. ¿Vale? Por lo tanto, mucho cuidado. Una energía de insomnio, una energía de pensamientos, una energía de que probablemente consideres, en el caso de que se dé porque es evitable y no hay nada escrito en piedra, si yo te digo, vas a salir por la calle y al cabo de 15 minutos vas a tener una discusión, dices, ay, pues yo no salgo. Discusión que has evitado, pues no está escrito en piedra, obvio. Puede que aquí haya alguien que considere que han sido crueles con ellos. Una crueldad mediante la palabra por lo que se está viendo. En fin, la carta del caballero de copas es una energía buena, es una energía armoniosa, es una energía agradable de avanzar, de ir hacia adelante con mucha fe, mucha confianza en que si esto se ha dado así por algo será, en que si esto pues se ha dado de esta manera tan confusa o lo que sea por algo será. Es una energía de alguien pues mira que está con eso de que es feliz, que está bien, me quedo con lo que me va bien en esta vida, pero en realidad está este 5 de copas, ¿vale? El que no, a lo mejor que no tenía que haber hablado así, en el que no tenía a lo mejor, o sencillamente que tú no eres la persona que está buscándose cierto cambio tan radical en una relación, pero vuelvo a decirte que igualmente sienta mal, ¿no? Que a veces las relaciones se tienen que terminar muchas veces, pero
terminan de manera bastante desagradable. Signo de Piscis, yo te voy a decir lo que me sé y lo que veo, que a partir de ahora ciertos bloqueos y muchos bloqueos se van a apartar. Como te he dicho, si algo se tiene que terminar, eso va a terminar. Si no es hoy, es mañana, si no de aquí 5 años, va a terminar. Tu destino habló, tu destino habló, y ya no hay nada. Y como me dijo alguien hace mucho tiempo, que cuando el destino habla, tú te quedas ciego. O sea, tú ahí no ves qué está pasando y por qué ha pasado, ni lo ves a la hora pues de influenciar. O sea, no, nada. Ha hablado y quiere darte algo que tú llevas aquí deseando desde hace mucho tiempo. Tu destino claramente es a partir de tus acciones, tu inconsciente y tal, muchas cosas. ¿Ok? Es el momento. Y se están revelando ciertas cosas que te bloquean el camino, ya sea una persona, ya sea su absorber energético hacia ti, lo que sea. Si se tiene que ir, me repito, va a irse. Ahora, cuidado con cómo estamos haciendo las cosas, cuidado si vamos a meter a todo el mundo en el mismo saco. Si tú estás seguro de algo, hazlo. Y que sepas que va a ser un cambio definitivo, de por vida. Ahora, si tú dices, pues no sé, es mejor que estés seguro, más que nada, ¿vale? En fin. Pero que ya te digo que tu destino habló, y aquí va a haber un cambio increíble. Y todo el mundo va a escuchar, hasta tú vas a escuchar. Un susurro de los ángeles para Piscis, y la carta que te ha quedado, que eres tú el que controla este destino. Vale, como te he dicho, queda en ti. Mucho cuidado, tú decides cómo tomarse este camino, a pesar de que las situaciones están yendo de manera muy rápida. Voy a pasarme por estas circunstancias, eventos o lo que sea, o ay Dios mío, ¿qué es esto? Es un augurio, es una señal de que no tengo que avanzar. Esto es un desafío, no es una señal, ¿vale? Es un desafío. Y créeme, si la vida, vamos a decirlo así, te pone en el camino esto, es porque tú puedes. Eso es algo nuevo que tú estás haciendo quizá. Y tiene esas cosas que tú desconoces. Tú no conoces, por ejemplo, cómo hay que lidiar con un juez, vamos a decir así. O tú no sabes cómo hay que hacer una factura. Pues son cosas que tienes que aprender, son cosas que tienes que mejorar. Por eso vienen a ser cosas nuevas. Y lo haces una vez, y dos, y tres, pues ya como, vamos, con los ojos ya cerrados y todo, ¿vale? Por lo tanto, tú eres el que maneja esta situación, tú eres el que decide qué hacer con ella. Te quedas o te vas, la aceptas o la rechazas, ¿vale? Vuelvo a decir, hay cierta tensión alrededor, pero que no hay nada escrito en piedra, oye. Así que si te ha resonado algo esta lectura, te invito a que le des a like y a que te suscribas al canal. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Piscis.